¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Acá estamos compartiendo una célula. Les voy a mostrar acá. Estamos con Johnny, estamos con mi amigo Marquito. Así que estamos compartiendo hoy de forma semipresencial, sería esto, ¿no? Un poquito a través de lo presencial y a través un poquito también de lo virtual. Y me gustaría hoy que pudiéramos compartir una palabra que está en Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas 13, y vamos a leer desde el versículo 6. Vamos a leer Primera de Crónicas 13, versículo 6. Esta palabra dice que hay algo, nació en el corazón de David el trasladar el arca del pacto. Era el lugar que simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel, ¿no? Y David dijo, es bueno lo que yo quiero hacer porque veo que el arca donde está como olvidada. Entonces él mismo se puso a sí mismo y dijo, yo voy a trasladar el arca desde ese punto hacia aquí, se llama el lugar Kiriat Jearim, que él dijo, lo voy a trasladar hacia ese momento, ¿no? Entonces, desde ese deseo llega a este punto, donde está aquí el verso 6 y dice, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí al arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. El 7 dice, y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y el verso 9 dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. El verso 11 dice, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. El 12 dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a la casa de la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Yo los animo a orar, vamos a orar un ratito y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos dé la guía en este momento. Espíritu Santo, te adoramos, te damos gracias en esta hora, creemos en tu bendición, creemos que eres tú el que hoy está con nosotros y tenemos hoy la certeza y la seguridad de que eres tú el que ha de bendecir nuestras vidas. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites compartir en este instante una palabra, un mensaje, una enseñanza, y que sea sinceramente este tiempo un tiempo de bendición para cada uno de los que estamos en este lugar. Que esta célula pueda resultar de bendición para nuestras vidas y que tú puedas traer a nuestro corazón ese mensaje, esa enseñanza que hable a lo profundo de nuestra vida, que hable a lo profundo de nuestro corazón. Te adoramos, buen Dios maravilloso, y te damos gracias en esta hora por tu gran amor, tu gran bendición, tu bendición y misericordia sea sobre nuestras vidas en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Fíjense que acá esta palabra dice que el rey David se había propuesto trasladar el arca hacia Kiriat Jearim, que dice que era un lugar donde él habitaba. Él quería traer el arca del pacto a su casa, el rey David. Entonces, él desde esa pasión, desde ese ánimo, y todo el pueblo lo vio como bueno. Y dijo, está bien que quiera hacer esto el rey. Y de hecho, en ese mismo ánimo, él más o menos organizó todo y dijo, llevemos el arca, llevémosla. Y con esa pasión que él llevaba, y todo el pueblo feliz, contento de que el arca de Dios iba a estar en un buen lugar. Pero la Biblia relata que llegado a un punto,
unas deformidades en el camino hicieron que el carro sobre el cual iba el arca empezara como a trastabillar. Y el mismo sacerdote, con un buen deseo de que el arca no cayera, extendió su mano, o sea, quiso agarrar el arca, y dice la palabra de Dios que esa actitud de este sacerdote hizo que él cayera inmediatamente muerto. Dice que en ese instante David, lleno de dolor, lleno de angustia, empezaron a aparecer en él estos sentimientos, ¿no? Angustia, dolor, malestar, miedo, y dice que él dijo: hasta aquí voy a llegar. No puedo seguir con el arca porque ya ha muerto uno y no sé cómo seguir adelante. ¿Saben qué? Yo veo que a veces esto, si uno lo trasladara a su propia vida, termina siendo prácticamente como un común denominador de todos aquellos que, cuando tomamos el arca, creo que es la simbología de aquellos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos permitimos realmente y nos sentimos llenos de gozo. Yo creo que todos aquellos que por primera vez conocimos a Dios, que experimentamos el poder de Dios, que vimos cómo Dios respaldaba nuestras vidas, nos sentimos dichosos, nos sentimos llenos de Él en algún momento, y eso es lo que nos sostuvo dentro de una iglesia. El hecho de haber experimentado una vida nueva, de haber vivido eso tan especial que solamente produce la presencia de Dios, que era lo mismo que lo movilizaba David. David dijo: esta arca que me llena la presencia de Dios, necesito que esté conmigo todos los días. No puede ser que esté tan lejos mío, quiero que esté conmigo todos los días. Y alababa, se alegraba, se llenaba de Dios, hasta que creo yo que acontece un suceso que no estaba en los planes, algo que parecía imposible de hacer, pero que terminó siendo fruto o terminó siendo consecuencia de haber hecho las cosas a la manera del hombre y no haberlas hecho a la manera de Dios. La Biblia dice de que Dios había ordenado una manera específica de cómo trasladar el arca. No era trasladar el arca como se les ocurre, sino que Dios había dispuesto que el arca debía ser trasladada por levitas, y que los levitas eran quienes tenían que ponerle las varas y sobre sus hombros trasladar el arca, y que tenía que ser gente consagrada, gente separada, y que nadie podía tocar el arca, solamente aquellos que Dios había dispuesto y había santificado para tal fin. Cuando le pasa esto a David, yo creo en su pasión, él quiso tratar de arreglar las cosas a su manera, como la hemos tratado de hacer todos, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que en esa pasión, que en ese ánimo que tenemos por servir a Dios, a veces terminan sucediendo sucesos en los que nos acontece algo que no estaba en los planes. Que a veces creo yo que es la aparición, no sé, de una crisis, la aparición de una enfermedad, la aparición de alguna persona que se pone en contra mío, que empiecen a hablar mal de mí, que empiecen a decir cosas fuera de lugar, que de repente las personas que no me tenían que fallar me empiecen a fallar, empiezan a hacer sucesos y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué? Y David mismo pasó de ese éxtasis y de esa alegría extraordinaria de estar junto a Dios a empezar a llenarse su corazón de tristeza, de amargura, de dolor, de miedo. Y creo yo que es lo que cada uno de nosotros experimentamos. A veces sucede algo como que quiebra nuestra confianza, como que quiebra nuestra seguridad de que Dios está allí con nosotros, y esos sentimientos que estar al lado del arca antes nos producía una alegría extraordinaria, ahora nos empieza a producir como un temor, como dolor, porque cuando empezamos a mirar el arca no vemos el fruto de la bendición, sino que terminamos viendo a alguien que muere por tocar el arca. Y sabe que a veces esos sucesos o esas cosas terminan haciendo que un gran proyecto, un gran plan, que como el que tenía David, empiece a verse frustrado producto de que las cosas no se hicieron a la manera de Dios, sino que se hicieron a la manera del hombre. Pero en ese momento David no analiza que hizo las cosas mal. En ese momento lo único que pensaba David es: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permite esto? Pero cuando uno empieza a analizar más en detalle las Escrituras, uno se da cuenta que esas cosas pasan cuando el hombre termina tomando su justicia, o cuando el hombre termina queriendo hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Porque Dios no quería que muriera Usa.
pero nadie consultó a Dios si realmente era así como había que hacer. Nadie se puso a mirar las Escrituras para entender de que había un modo que Dios había establecido para trasladar el arca, y que nadie le era autorizado o a nadie le era permitido tocar el arca. A veces yo miro esto, ¿no? Yo creo que a veces con Dios nos acontece de que pretendemos un Dios sobrenatural, que nos respalde, que esté con nosotros, pero terminamos moviéndonos aún dentro de la iglesia, aún creyendo que hacemos la voluntad de Dios como lo hacía David, haciendo las cosas a nuestra manera, juzgando las cosas a nuestra manera, mirando las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que lleva a que, por más de que en algún momento nos sintamos gozosos porque parece que Dios va con nosotros, llega un momento en donde Dios de alguna manera nos tiene que corregir esa mala manera de actuar. ¿Sabe? Que es como que creo que cada uno de nosotros somos padres, y los que son padres me van a entender, de que por más de que amemos a nuestros hijos, si vemos que lo que está haciendo les va a producir un daño más adelante, como padres es nuestra responsabilidad corregirles esa actitud. Yo a veces prefiero que mi nena llore y no que de repente vaya y meta los dedos en un enchufe. Sé que se me enoja, sé que no me entiende, sé que parece que papá es el malo porque no la deja jugar donde ella quiere, pero yo prefiero que ella esté enojada y piense mal de papá antes que termine haciéndose un daño irreparable. Yo creo que a veces Dios tiene esa capacidad, y a veces dentro de todo Dios, sin darnos explicación, porque no necesita darnos explicaciones, pero Él termina interviniendo de alguna forma para hacernos entender de que esa manera en que estamos haciendo las cosas iba a estar muy mal. De hecho, probablemente yo imagino esto, si el arca hubiese seguido avanzando, no sabemos qué podría haber pasado. Si el arca hubiera caído, no sabemos cuántos más hubieran muerto, cuántos más hubieran querido sostener el arca como lo hizo Usa, y hubiera terminado siendo eso peor. A veces Dios permite como ciertas cosas como para que nosotros tomemos atención respecto a lo que estamos haciendo. Y ¿sabe qué? Cuando nos pasa esto, la mayoría solemos entrar en la misma condición que entró David: angustiarnos, enojarnos, apartarnos y dejar el arca en algún lugar. Y vemos que esta palabra dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Y yo noto esto, ¿no? Que cuando uno abandona su sueño, uno ve que aquellos que siguieron les va bien. Y hasta incluso a mí me tocaba dentro de la iglesia, porque cuando arranca Visión allí en Chosmalal, armé como un pequeño grupito de jóvenes, tenía como 3 chicos. Cuando arrancó Visión, en el año 2013, tenía como un pequeño grupito, ¿no? Y después no entendí Visión, y yo me pasó como David, agarré, dejé el arca a otro y le dije: acá tenés Obed-Edom, yo me voy. Y cuando yo vuelvo a la iglesia, esos a los que yo le enseñaba, o aquellos con quienes yo antes le transmitía el mensaje, eran los que estaban al frente ahora. Y yo decía: qué barro. Y de hecho, aquellos con los que había estado par a par, hoy nos veía ministrar. Y muchos de aquellos con los que yo había compartido probablemente en aquel tiempo, hoy eran los que me estaban dando un encuentro, me estaban dando un reencuentro. Y ¿saben qué? Yo comparo esto. Yo fui el que se apartó del arca, ellos continuaron al lado del arca, y todo aquel que continúa al lado del arca, Dios lo termina bendiciendo. Porque Obed-Edom también vio cómo murió Pérez-Uza. Sin embargo, Obed-Edom, lejos de llenarse de amargura y de dolor como lo hizo David, dijo: no, déjenme el arca. Yo entiendo que el arca está para bendecir, que Dios me llamó para bendecirme, y si Dios no lo está haciendo es porque probablemente nosotros estamos haciendo algo malo. Nosotros no estamos entendiendo las cosas. Obed-Edom, lejos de llenarse de temor, de dolor y de angustia como se llenó David, él dijo: déjamela ahí, David, yo sé cómo hay que cuidar el arca. De hecho, la Biblia indica de que tiempo más tarde los porteros, los que cuidaban el arca, era Obed-Edom y sus 78 hermanos. Imagínense, Obed-Edom fue, y en estos meses que Dios lo bendijo, fue y hizo partícipe a toda la familia. Fue y le dijo: muchachos, tienen que venirse al arca, vengan conmigo porque la bendición está acá.
a mí me sorprendía cómo Obed-Edom hizo partícipe a todos los suyos de esto. Y David, cuando vio aquello, David cambió su actitud. Yo entiendo que a veces nos pasa esto, ¿no? De que si no nos sucede una situación como la que le sucedió a Obed-Edom, o como la que le sucedió en este caso a Usa, que nos termine haciendo un clic, a veces nosotros seguimos con nuestro mal caminar. A veces ese mal caminar, cuando Dios nos corrige de alguna manera, asumimos la incorrecta actitud de renunciar, es decir, dejo ahí el arca. Sin embargo, Dios no quiere que dejemos ahí el arca. Lo que Dios ciertamente busca de cada uno de nosotros es que volvamos y que sigamos adelante en esa arca. Y de hecho, fíjense, no quiero hacer muy extensa la enseñanza, pero fíjense lo que dice allí en Primera de Crónicas 15, verso 11. Dice, poquito más, un par de versículos nomás, dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le ha preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Fíjense que cuando David logró reconocer sus errores, cuando David confesó su daño, su error, su falla, fue donde el arca pudo volver a su casa. Pero esta vez reconoció algo David: hice las cosas a mi manera y por eso me fue como me fue. Esta vez necesito hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sabe qué? Yo cuando miraba esta palabra decía, creo yo que Dios un día a mí me marcó un sueño, un proyecto, y que yo creía que eso que Dios había soñado conmigo ya no se iba a cumplir. Pero en realidad creo que no se iba a cumplir, o no se había cumplido hasta ahí, por una sola razón: que mientras yo hiciera las cosas a mi manera, o yo quisiera seguir a Dios a mi manera, a mi forma, o entenderlo a mi manera, a mi forma, seguramente Dios iba a seguir esperando, e iba a seguir bendiciendo a Obed-Edom mientras yo seguía esperando la bendición. A veces vamos a ver cómo los Obed-Edom crecen, progresan y están junto al arca, y nosotros seguimos quedándonos con lo que pudo haber hecho Dios. Creo que es tiempo de no tener eso de lo que pudo haber hecho Dios. Creo que es tiempo como para decirle: Señor, quiero que lo hagas a través de mi vida, pero soy yo el que necesita empezar a corregir y a darme cuenta en qué estoy fallando. Creo que cuando uno reconoce en qué está fallando y uno decide cambiar, es allí entonces cuando Dios nos vuelve a bendecir. Si usted, le invito después a que sigan leyendo Primera de Crónicas, van a notar que Dios lo bendijo, y lo bendijo en gran manera luego David, y produjo en David una bendición maravillosa. Y el arca llegó sin que nadie se muriera en el camino, sin que no pasara absolutamente nada malo. Todo el pueblo se alegró y fue ciertamente una gran fiesta. Pero porque esta vez las cosas se hicieron a la manera de Dios. Yo creo que cuando uno aprende a hacer las cosas a la manera de Dios, las cosas empiezan a tomar un rumbo diferente. Pero a veces es necesario un fracaso, ¿no? A veces es necesario un defraude, una falla, o la aparición de algo que nos haga dar cuenta de que no era así la forma. A veces es necesario caer y volver a levantarse para darse cuenta realmente el valor de lo que tenemos o el valor de un sueño. A veces creo yo que uno deja que el enemigo nos arrebate fácilmente el sueño. A David se lo sacó así nomás. Gracias a Dios David recapacitó y dijo: no, era bueno traer el arca, el problema era querer hacerlo a mi forma. A veces digo yo, para mí el liderazgo es extraordinario, para mí ser un maestro es maravilloso, para mí ser un hijo de Dios es lo más precioso, pero he tenido momentos difíciles. Pero a veces esos momentos difíciles realmente son un poco frutos por querer hacer las cosas a mi manera. A veces que he terminado no concordando con alguien
y ha sido por ahí un poco soberbia de mi parte, falta de humildad de mi parte, incapacidad para poder perdonar a la manera de Dios. Y cuando lo empiezo a dar cuenta y digo, no, yo quiero que los demás hagan conmigo así, yo tengo que aprender a ser así. Entonces la cosa empezó a cambiar. Y digo yo, gracias Señor, porque no es por el lugar que ocupo lo que a mí me hace sentir feliz. El hecho de saber que estás conmigo. O sea, está bueno llevar el arca en esta dirección, pero a veces pasa que el arca se nos tambalea, no porque el sueño no sea bueno, sino porque realmente estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Pero cuando el arca está sobre los 4 evangelios, sobre los 4 levitas, y dejamos que nos guíen los sacerdotes, aquellos que Dios ha puesto al frente, la cosa va distinta, la situación es distinta. Por eso David quiso poner los sacerdotes que a él le parecían. A veces uno dice, yo sigo al que a mí me parece, ¿no? Pero Dios a veces escoge como Él quiere, no como a uno le parece. Y a los que había escogido David le fallaron a los 2. Se le cayeron los 2 buenos que había puesto. Pero sin embargo, David dijo, no fue el problema eso, no era el problema la gente, el problema fue querer hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Creo que cuando uno recapacita y uno dice, voy a volver, ¿dónde caí? Acá, como dice el libro de Apocalipsis, una cosa tengo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Por tanto, dice la palabra, recapacita, vuelve a pensar, recuerda dónde caíste, levántate y vuelve a hacer las obras primero. Creo que eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Podemos llegar revolcados, pero terminemos el sueño. Terminemos el sueño. Porque ciertamente el hijo pródigo se las mandó, se equivocó, vivió todo perdidamente, pero lo que valoró el padre es que volvió y que seguramente terminó su vida siendo ese hijo que ese padre esperaba. Entonces, yo digo, no importa cuántas veces hayamos caído o hayamos fallado, lo que ciertamente importa es que Dios sepa de que no abandonamos nuestros sueños, sino que seguimos en pos de Él. Así que amigos, que Jesús les pueda bendecir. Gracias a los que nos han visto a través de Facebook. Ahí ya me está quedando nada de batería, pero un gusto enorme, chicos, haber compartido también con ustedes. Y me gustaría cerrar con una oración. Vamos ahora. Buen Dios bendito, amado Señor, gracias, porque sé que cada uno de los que aquí estamos, a cada persona, a cada amigo que nos ha escuchado a través de Facebook, hoy, Señor, aquí compartiendo con Marcos, con Johnny, nos ha sido de una gran bendición, buen Dios precioso. Sé que a cada uno en particular tú nos has marcado un sueño, nos has puesto al frente un arco, un lugar de bendición. Y sé que estando contigo y sé que junto a ti las cosas han de tomar otro sentido. A veces nos pasa de que alguna situación crítica, trágica, aquello que no estaba en los planes, termina frustrando de alguna manera eso que creíamos que iba a ser fácil, pero nos damos cuenta que el camino tuyo nos dijiste es difícil de transitar, es lleno de espinas, lleno de obstáculos. Habrá mucha gente que dirá una cosa y hará otra, pero no abandones, nunca abandones aquello que te comprometiste un día con Dios a cumplir. Espíritu Santo, que tú puedas bendecir a cada hombre, a cada persona que hoy esté escuchando este mensaje. Gracias, porque los que aquí estamos por una sola razón, estamos por ti. Eres tú la única razón, eres tú la única causa y eres tú el único que nos tiene en este lugar. Gracias, porque a pesar de nuestros propios errores y de nuestras fallas y de las muchas veces que te hemos fallado, tú siempre tienes para con nosotros una esperanza. Siempre tienes una palabra que nos hace entender de que si corregimos lo que venimos haciendo mal, todavía estamos a tiempo para traer el arca a nuestra casa. Gracias, buen Dios bendito. Bendigo a cada uno, aquellos que nos han escuchado a través de lo virtual, a los que hoy estamos en este lugar. Te damos gracias, buen Dios maravilloso, porque tú eres el que nos tiene con éxito y con bendición, cada día y en cada momento. Te adoramos, Espíritu Santo, y te damos gracias en esta hora por tu amor y tu bendición, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, me ha sido un gusto, chicos. Antes de que se corte, muchas bendiciones y nos vemos, si Dios quiere, ojalá acá la próxima vez de vuelta presencial y un poquito más calentito, porque ahora está medio frío acá, pero nos estamos viendo. Un abrazo grande, chicos.